Antes de que Jorge nos haga la introducción al tema, te quiero contar quién es Mario Morando. Él nació en la ciudad de Mar del Plata ya por el año 1959. Es economista recibido en la Universidad de Buenos Aires, en nuestra Universidad de Buenos Aires. Tiene una trayectoria de más de 22 años en el sector privado, en el área de control de gestión y finanzas privadas. Fue legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, director del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como presidente de la Fundación del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene algunos aportes como escritor, además de este libro sobre Frigerio, el ideólogo de Frondizi, apogeo, ocaso y renacimiento del desarrollismo argentino, como Economía y Orden Jurídico, que lo realizó allí en el año 94, que propone cómo resolver las fallas de Argentina. En el 2002 realizó una obra, Renovemos Nuestra Argentina, también editado por la Fundación del Banco Ciudad. Y hoy nos viene a presentar este libro, Frigerio, el ideólogo de Frondizi, apogeo y ocaso del desarrollismo argentino. Su blog es mundomorando.wordpress.com. Y Jorge, vamos a la introducción del tema del día de hoy que nos convoca, que podemos hacer una breve introducción. Sí, por supuesto, es un tema que nos interesa. Para aportar seguramente de cuál es el aporte también que hace a las políticas públicas del desarrollo, para la integración, para el empleo, esta obra. Bien, primero que nada, confesión de parte, no leí el libro todavía. Ya lo vas a leer. Pero en principio, aquellos que somos admiradores de Jauretche, no nos resulta muy difícil sentir simpatía por Rogelio Frigerio, porque tiene en común varios aspectos, como una sólida formación, una gran disciplina intelectual y sobre todo una vocación nacional. Siempre me gusta traer al recuerdo, cuando hablamos de personajes, aquella frase de Ortega y Gasset, el hombre y su circunstancia. Pensemos, el desarrollismo, década del 50, mediados de la década del 50, el mundo de la posguerra. Guerra Fría. Han pasado 10 años de la Segunda Guerra Mundial. Europa asombraba con su resurgimiento, ¿no? Pensemos el milagro alemán, la recuperación francesa, el desarrollo italiano. Del otro lado del mundo, Japón, que resurgía de las cenizas y comenzaba lo que iba a ser la conquista del mundo con sus productos. Bien decías vos, la Guerra Fría. En la época de tensión más alta también. Exacto, y además es el momento en donde empieza a cambiar quiénes van a ser los países líderes en el mundo. Hasta ese momento era la extensión territorial o el tener gran población, por ejemplo, y en este momento vemos al Imperio Británico languideciendo, por ejemplo. A partir de la década del 50, el enfrentamiento político es ideológico sustentado en la economía, en lo social y sobre todo en el desarrollo económico. Y por supuesto las ideas entonces vigentes expresadas por Raúl Prebisch en el 49, en donde delineaba un mundo que mostraba que el patrón primario exportador había perdido su dinamismo desde la Gran Depresión por su dependencia y vulnerabilidad mostrada ante los avatares, ante las crisis, las fluctuaciones del primer mundo. Además de la caída de los precios relativos entre los productos primarios y los industriales. No es raro entonces que hablemos de un tándem que se formaría entre un político de raza como Arturo Frondizi y un teórico de raza como Rogelio Frigerio, que vieron la necesidad de una acción política y programática tendiente a replicar esos modelos exitosos de rápido crecimiento, rompiendo además con lo que podríamos llamar el modelo historicista de desarrollo que propone un crecimiento paulatino y constante desde lo básico hasta llegar al ciclo de desarrollo de las industrias pesadas y de alta tecnología. El desarrollismo se va a proponer como una idea de dar un salto e ir directamente al desarrollo de la industria siderúrgica, automotriz, asegurar la provisión de hierro, de energía, combustibles, petróleo, gas, carbón, hasta la construcción de mega usinas hidroeléctricas y por supuesto todas las infraestructuras que se nos pueden ocurrir de transporte, rutas, puentes, puertos, aeropuertos.
Novedoso en el país o no tanto, porque están los antecedentes del momento en que estuve describiendo recién y porque además en ese mismo momento ocurría lo mismo en nuestro vecino, Brasil. En lugar de Frondizi va a ser Juscelino Kubitschek. En lugar de Frigerio será Helio Jaguaribe. La diferencia, lamentablemente, es que Brasil nunca abandonó ese modelo. Y las décadas de dictaduras militares acá lo fueron cortando. Y así Brasil, que en los 50 nos miraba desde abajo, hoy nos mira bien desde arriba, ¿no? Y sí, sí. Muchos dirán que el mundo cambió y que el modelo desarrollista de los 50 hoy ya no está plenamente vigente. Y algo tal vez de razón tienen, el mundo ha cambiado. Pero dicen que para muestra basta un botón. En 1958, al igual que en la actualidad Argentina, tenía su mayor debilidad en la balanza comercial, porque tenía una sangría de divisas destinadas a importar petróleo. En aquel entonces, el programa del desarrollismo, en 30 meses, logró el autoabastecimiento. Vos dijiste algo muy interesante, Jorge, que antes de empezar a dialogar con Mario Morando, en por qué se le despertó, por qué esta obra. Quiero que le cuente Mario a nuestros oyentes, pero vos diste 2 puntos claves. Uno, cuando dijiste bien, como lo decía, parafraseando a Ortega y Gasset, El hombre y sus circunstancias. Situémonos, 1958, Frondizi llega al poder. Hasta 1955, que es derrocado un gobierno constitucional por un golpe de Estado. Tengamos en cuenta que esto lo vamos a ver con mucha circunstancia en la mitad del siglo XX hasta la década, hasta el 83, hasta el retorno de la democracia. Los planteos militares, Frondizi tuvo 32 planteos, pero aquí a Perón en el 55 lo derrocan. Perón hizo una industrialización del país, pero esto se corta y era necesario ir por más, desarrollar más la economía, desarrollar más la infraestructura. Pero ¿qué pasa? Nos toca un mundo totalmente anárquico donde 2 gigantes se están disputando el liderazgo del mundo, la Guerra Fría. Y nosotros teníamos una cláusula que nos hacen los Estados Unidos a los países de Europa por el Plan Marshall, que como no declaramos la guerra en su oportunidad concreta, no podían vendernos a nosotros. Ahí Brasil despega y nosotros nos empezamos a decaer. ¿Y sabes quién era en el momento que Frondizi llega al poder? Nuestro principal comprador de commodities, la Unión de Repúblicas Soviéticas, Socialistas Soviéticas. O sea, fíjate en qué lío estábamos metidos. A eso agreguemos la confrontación interna entre peronistas y antiperonistas. En el medio de esto, que no es menor, tenemos a Frondizi y Frigerio tratando de conciliar. Vayamos ya con a quien más sabe del tema. Te presentamos al doctor Mario Morando. ¿Cómo le va, don Mario? ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludo también a los oyentes. Bueno, antes que nada les agradezco la invitación a este programa donde la conexión claramente con el trabajo es que es muy importante discutir cómo vamos a organizar el país, porque todo lo que un país tiene en definitiva es producto del trabajo. El capital es trabajo acumulado. Y bueno, si ese capital y ese trabajo no están bien conducidos, no están al servicio de un proyecto que permita, digamos, sacarle el jugo para todos los que participan de eso, ese trabajo lamentablemente, que más allá de que puede ser individualmente útil, después en la obra colectiva se despilfarra. Y entonces, la conexión de este tema con su programa claramente es cómo debemos organizarnos para que el trabajo de los argentinos rinda. ¿Por qué se me ocurrió explorar estos temas? Le dirían por 3 motivos. El primero, como todos ustedes, escuché muchas veces hablar loas del gobierno de Frondizi. Además yo nací en esa época, entonces no tenía recuerdos. Y siempre me llamó la atención que se mencionara tanto el gobierno de Frondizi, pero no ver análisis de mayor detalle. Los discursos, etcétera, pero la verdad, si vos vas a una librería hoy y pedís un libro, excepto sobre Frondizi, no vas a encontrar. No hay un análisis del gobierno de Frondizi.
Entonces esto me llevó a pensar que era una especie de eslabón perdido de la política argentina, porque además está a caballo entre el derrocamiento de Perón y la sucesión de fracasos tanto militares como civiles que vinieron después. Entonces me pareció que valía la pena investigar qué había pasado ahí. La segunda cuestión es que al hacer esto descubrí un personaje fascinante que es Frigerio. ¿Por qué Frigerio es un personaje fascinante? Porque es una persona que se educa de niño en un convento católico, porque posiblemente iba a ser sacerdote. Después hay una pelea en la familia, porque el padre no quería que fuera sacerdote, y lo pasan de joven, de adolescente mejor dicho, a un colegio evangélico. Él se forma en un colegio evangélico. Mira qué cambio. Cuando sale de ahí, ingresa al Partido Comunista, ¿no? Entonces con ¡Qué cambio más profundo! Con este bagaje, que las tres cosas hago notar que tienen en común, que son tres disciplinas, doctrinas, mejor dicho, muy racionales, ¿no? Porque siempre era el estudio de estas doctrinas. Por eso es más hegeliano. Entonces era una persona muy ecléctica, digamos, muy poco mecánica, ¿no? Porque tiene diferentes prismas para mirar Tiene las una cosas. apertura mental. Total. Impresionante. Entonces, primero se dedica unos años al activismo estudiantil. Él no se recibió, no terminó su carrera porque, claro, era una persona con muchas inquietudes, con mucha polenta, y la verdad, lo diría en estos términos, la universidad le quedaba chica, ¿no? Entonces, después, cuando termina el servicio militar, hereda la conducción de las empresas del padre, que eran unas tiendas de elementos de vestir, etcétera, en esa época, y se transforma en un empresario. Durante prácticamente 25 años, él trabaja de empresario. Simultáneamente desarrolla una vocación de intelectual autodidacto. O sea, él sigue explorando esas cosas que había obtenido en su educación. Y entonces en el año 56 se conoce con Frondizi. Y Frondizi, digamos, sufre una transformación total de su pensamiento. En el término de 2 o 3 meses, todas las cosas que pensaba Frondizi, que les recuerdo que era el líder del radicalismo, Exacto. era el presidente del radicalismo, ya lo venía siendo hacía 4 o 5 años. Pero que tenía un origen también de juventud comunista. También tenía un origen comunista y que en realidad sus ideas de ese momento eran bastante socializantes. Entonces lo conoce Frigerio y queda como desvelado, ¿no es cierto? Y esto se nota en sus escritos. Por supuesto que las personalidades eran muy diferentes, por eso hacen una pareja perfecta, porque Frigerio era muy intelectual, era muy práctico, pero era muy poco diplomático y muy poco político. En cambio, Frondizi era todo lo contrario. Era una persona mucho más amable, hablaba muy bien, tenía un muy buen tono de voz y una buena presencia también. Entonces es como que naturalmente era la persona a través de la cual podía llegarle al pueblo este mensaje. Ahora, más allá de este pintoresquismo, uno podría decir, bueno, pero ¿qué hizo Frigerio? Porque la verdad, se puede preguntar el oyente, no escuché hablar nunca de él en tantos años, ¿por qué debería interesarme ahora? Bueno, vamos a tratar de resumir las cosas más notables de lo que fueron los aportes de Frigerio. En primer lugar, en el año 56, fue el director de una revista que se llamaba ¿Qué? Que estuvo 3 o 4 años en funcionamiento, que llegó a vender 200.000 ejemplares. En la Argentina creo que no hubo otro caso. Hoy mismo ninguna revista, por supuesto, vende 200.000 ejemplares en la Argentina. Era una revista, para que se hagan una idea, tipo de cuestiones generales, con algunas cuestiones culturales generales y otras dedicadas ya directamente a la política, las cuestiones políticas, con muy buenas ilustraciones para la época. Una revista muy linda de leer, muy entretenida, digamos. A mí me tocó mirar unos cuantos números y les aseguro que si ustedes toman una revista vieja, normalmente ya pierde interés. Esta revista es muy interesante. Pero en su época dicen que despertaba amor u odio. Sí, pero la compraban 200.000 personas. El segundo logro fue esto que conté antes, darle vuelta a la cabeza a Frondizi y pasarlo, digamos, a un enfoque que se terminó llamando no solo desarrollista, que eso es uno de los descubrimientos que hice, que lo más importante de su contribución no fue el desarrollismo, sino que fue el integracionismo combinado con el desarrollismo, que después vamos a hablar de eso.
la tercera cuestión que me gustaría destacar de los logros de Frigerio, de los aportes concretos, es que por única vez en la historia se logró, si bien de manera circunstancial y terminó en un fracaso, una cierta mancomunión entre el peronismo y el radicalismo. O sea, el peronismo, por razones circunstanciales, que era que, bueno, que Perón estaba proscripto, fuera del país, exiliado, le prestó, digamos así, sus votos al radicalismo, y con ese préstamo, con esa alianza, es que el radicalismo ganó las elecciones. O sea que originalmente era un gobierno tácitamente que buscaba producir una síntesis. También Frigerio, como mencionaba recién Jorge, imagínense que hoy apareciera una persona, o sea, en ese momento el déficit energético eran $300 millones. Yo hice una cuenta aproximada ajustándolo por la inflación del dólar, por el crecimiento del Producto Bruto argentino y por el crecimiento de la población, y me da que sería un equivalente, digamos, para tirar una sensación térmica, a unos 3.500 millones de dólares de hoy. O nuestro déficit energético, tengo entendido que es alrededor del doble, ¿no? 7.000 millones. Bueno, ustedes imagínense que apareciera hoy una persona y que en 2 años liquidara este déficit. Parece algo impensado, ¿no es cierto? Bueno, finalmente Frigerio fue el gran impulsor del diario Clarín. Cuando falleció Noble, dejó un Clarín que ya andaba bastante bien, pero estaba a mitad de camino. Bueno, Frigerio durante 10 años fue el alma mater del diario Clarín, y lo convirtió después en lo que finalmente recibió Magneto, ¿no? Ahora, qué increíble cuando vos apuntás en el cambio de pensamiento, de ontología de un líder, ¿no? Porque bien decía Jorge de entrada, el hombre y sus circunstancias, un Frondizi que en el 54 tiene una posición muy dura con el tema de la incorporación de capitales extranjeros, fundamentalmente por el acuerdo que tenía con la Standard Oil, la California, un tema muy parecido a lo que sucede hoy, y con Política y Petróleo, la obra de Frondizi pasa a la historia. Pero cómo parece que el hombre toma noción después, y que seguramente Frigerio debe haber aportado mucho en el análisis de lo que necesitaba el país, y después cambia la política. Y realmente lo que yo pude leer del libro, que ya voy por más de la mitad en profundidad, cómo no nos ayudó la circunstancia económica internacional, cómo no nos ayudó la circunstancia del mundo que se vivía, y la gran presión y el gran antiperonismo del sector del balvinismo, del radicalismo, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, y fundamentalmente los militares. Pero que acá hubo una intención de generar un modelo de cambio, de unión nacional, no cabe ninguna duda. La verdad, tenemos que cumplir con la tanda publicitaria, así dedicamos completo, porque yo creo que hay que agregar un tema. Vos decís esa mutación que tiene el pensamiento Frondizi. No te olvides que, a diferencia de los tipos de candidaturas que tenemos hoy día, Frigerio y Frondizi llegan con un plan desarrollado antes del gobierno que viene 2 años hablándose. Entonces, cuando llegan al gobierno, no son candidatos de marketing, no son candidatos de imagen. Gentecracia. Son gente que tiene un programa y sabe qué es lo que va a hacer cuando sea presidente. Y equipo de gobierno. Esa es la diferencia. Se llega con un plan. Por favor, Charlie, cumplimos con las pautas. Desde Buenos Aires, para todo el mundo, Radio Palermo. Hola, estimados oyentes, reciban un cordial saludo desde la capital rusa, la ciudad de Moscú. Y deseos de una muy buena sintonía a los que quieren estar bien informados. La Voz de Rusia en su espacio informativo analítico El Mundo al Día. La Voz de Rusia les ofrece el boletín de noticias. Известно нам не рога космодрома.
Rusia y una edición más de Panorama. La Voz de Rusia les ofrece Boletín de noticias de La Voz de Rusia. Que La Voz de Rusia transmite para todo el mundo hispanoparlante. La Voz de Rusia, sábados, 22 horas. Gracias, colega. Radio Palermo. FM 947. 947. Lunes, 21 horas. Saludable. Lo que necesitas saber para tener una vida saludable, te lo decimos nosotros. Saludable. Con la conducción del doctor Sergio Provenzano. Oídos sordos. Los martes, de 23 a 24. El mejor remedio contra la contaminación auditiva. Con Santi Gómez Salgado. Oídos sordos. Siempre para adelante, nunca para atrás. Lograr afrontar los retos de la vida. Siempre para adelante, nunca para atrás. Lograr amar también es resistir. Siempre para adelante, nunca para atrás. Será tu programa de ayuda, solidaridad y amor. Con la conducción de Agustina Torquio Grobo. Todos los martes, de 15 a 16. Siempre para adelante, nunca para atrás. Será tu vida. Los sonidos de las noticias. Zoom a la información para acercarnos a las noticias de la semana que comienza. Todos los domingos a las 22 con la conducción de Rubén Suárez. Todos los domingos a las 23 con Luz Propia, un programa que llega a tus oídos y a tu corazón, con la conducción de Claudia Valenzuela y Mauro Alan. 94.7 Radio Palermo. Radio Palermo. Más radio para las producciones independientes. Estamos en el Observatorio del Trabajo en la Argentina, tu programa sobre el trabajo y el empleo de investigación social. Recordá que estamos entrevistando a Mario Morando, un economista que es presidente de la Fundación del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y que hizo una obra sobre Frigerio, el ideólogo de Frondizi, apogeo o caso renacimiento del desarrollismo argentino, de Editorial AZ, que entre otras cosas lo presentás en la legislatura el miércoles. Sí, el miércoles a las 18 horas. Miércoles 18 horas. 18 horas hay un acto en el Salón Dorado donde va a estar hablando del libro justamente el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, y que vos sabés que es un fanático del gobierno de Frondizi y Frigerio, y también Gustavo Pose. El intendente de San Isidro, de la provincia de Buenos Aires. Sí, y te diría que va a estar toda la club, digamos, de los desarrollistas, que son mucho más de los que uno se imagina. Tenemos muchos amigos. Sí, nosotros tuvimos un joven cuando fue el problema de la inundación de La Plata y de Buenos Aires, hicimos un programa para ver qué respuestas tenían para la gente y entrevistamos al director de la Juventud de la provincia, a Carlos Rodríguez, y a Lucas Delfino, que es el titular de una agrupación que se llama La Frondizi, que comentó qué estaban haciendo desde la ciudad de Buenos Aires. Ahora, por supuesto, como esto se trata del integracionismo, va a haber muchísimos amigos peronistas que están interesados en esto, porque está claro que uno puede ser tranquilamente un peronista desarrollista. No tiene por qué ser necesariamente un peronista populista, digamos. Entonces, esto abre, digamos, el abanico para todos los que les interese este tema, porque este tema tiene otra cuestión que yo no lo dije antes, ¿no? Cuando hablaba de las motivaciones. Pero me pasó una tercer cosa, aparte de la personalidad de Frigerio y del interés genérico, viste, por la mención de Frondizi. Yo me cansé de ver cómo nuestro debate doctrinario político está limitado en un costado del ring están los liberales económicos, ¿no? Diciendo que bueno, que los problemas son las obstrucciones del Estado, etcétera, y que si todo
tuvieran los mercados perfectos se hablaría todo. Ya sabemos que no es así, ni siquiera en el mundo funciona así, que están los bancos centrales regalándole el dinero a los bancos para que no se fundan, así que no puede haber nada menos antiliberal económico que eso. Y el ¿no? caso de la nación más liberal, la Reserva Federal. Por eso. Entonces, creo que si hay una demostración de que el liberalismo económico no funciona, es esa, ¿no? Ahora, la otra punta del ring, tenemos a los populistas, que los populistas básicamente creen que los funcionarios públicos son personas que saben mucho más que los que trabajan, ¿no? Se creen así como omniscientes, desprecian toda ley del mercado, porque una cosa es decir que el mercado tiene fallas, y otra cosa es decir que el mercado no sirve para nada, y que ellos pueden hacer lo que quieren, cosa que después en la práctica el mercado se burla de estas conductas, ¿no? Porque finalmente fracasan. Y finalmente, también hay que decirlo, no creo que queriendo, pero terminan haciendo de la pobreza un negocio. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Mientras los liberales económicos directamente ven a la pobreza como un mal necesario y dicen, bueno, el ajuste, esto es bueno, es aleccionador porque va a reubicar los recursos, los populistas dicen, bueno, vamos a darle un sistema de limosnas para que no se mueran de hambre, pero no le vamos a dar progreso porque no sabemos cómo dárselo. Entonces, vos fijate lo que es esta pelea en la cual te diría toda la historia argentina se ha desarrollado, ¿no es cierto? Por un lado tenés los que ignoran a los pobres, los que se creen que el mercado va a resolver todo, y por otro lado tenés los que ignoran al mercado y los que terminan, digamos, viviendo de los pobres, ¿me entendés? Sin darles una salida de progreso y desarrollo. Entonces, buscar esta tercera posición, llamémosla así, que Perón ya había empezado a explorar, digamos, porque nada sale de la nada. O sea, no podemos llegar a decir que Perón fue el primer desarrollista porque no buscó la integración en el gobierno del 55. Perón no buscó la integración. Perón claramente separó a los argentinos en dos clases. Bueno, lo dice el himno del partido, ¿viste? Combatiendo al capital. Pero sí es cierto que empezó a explorar una cantidad de ideas muy interesantes que paradójicamente fueron las ideas por las cuales lo sacaron del poder, ¿no? Cuando empezaba a refinar sus cuestiones, por eso Perón hace esta alianza con Frondizi y con Frigerio, porque él visualiza que esto daba continuidad a sus experimentos de mejorar la Argentina. Entonces, si vos me preguntás, me gustaría señalar esto no es un libro intelectual para enterarse culturalmente de qué pasó en la Argentina. Esto es un libro para enterarse de que en el año 55, con el derrocamiento de Perón, la Argentina tenía necesidad de edificar una síntesis que no separara a los argentinos, que los uniera. ¿Para qué? Para aplicar políticas, digamos, que les convinieran equitativamente a todos los miembros de esta comunidad. Bueno, esa síntesis nadie la pudo hacer. Entonces, reflotar claro, esto... ni siquiera el mismo Frondizi, porque la también... conmoción interna en un momento lo agobió, lo tapó. Si bien Argentina empezó a salir más al mundo, pero por ejemplo, el otro día leyendo sobre su política internacional, la Guerra Fría fue central en este momento, como para el gobierno de Perón fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, son dos hechos donde el mundo no tenía la posibilidad de las comunicaciones que tenemos hoy, la globalización, la necesidad de tener relaciones de intercambio con otros países. Hoy vendría bien tener la posición que en el momento tenía Frondizi de tener relación con todos los amigos del mundo sin distinción de ideología. En ese momento quizás habría que haber dicho, tenemos que tener buena relación con todos los hombres del mundo, pero mirando a los Estados Unidos, porque realmente, pero no podía, porque como le dije de entrada, el primer comprador que tenía la Argentina era la Unión de Repúblicas Soviéticas. O sea, ¿cómo influye la política internacional a los hombres? Y realmente hay que tomar, siempre creo, Mario, y vos dijiste algo muy válido, hay que tomar los grandes aportes que han hecho los grandes estadistas de la historia, hacer una síntesis e intentar caminar juntos hacia algún lugar, hacia un lugar posible, amigándonos, hermanándonos,
yo sería más ambicioso todavía. No hablaría de una tercera posición, hablaría de una posición superadora. De una posición que supere, que sean seguramente esos aportes que tiene el keynesianismo y esos aportes que tiene el liberalismo, dos pilares. Pero que sea una posición de justicia, de respeto, de libertades. Y creo que esta obra que vos hiciste apunta un poco al aporte que hace a la desintegración que tenía el país en este tiempo y fundamentalmente a la falta de desarrollo. ¿Y cómo es posible lograrlo? Ese es el tema. Tiro una frasecita, solo estamos hablando muchos nosotros. Queremos que hables vos, Mario. Recuerdo un reportaje que le hacen a Frigerio, donde él dice que el ideario de izquierda era castrador porque antes de hablar de izquierda y de derecha, primero hay que construir una nación. Claro. Es ser pro-nación o anti-nación. Mira, esto que ustedes dicen y lo que vos decías antes, Jorge, de que el desarrollismo habría que ver que se puede rescatar, nos lleva a destinar unos minutos a esto que mencioné yo al pasar, que la gente se ha quedado pensando, ¿qué es esta palabra? El integracionismo, ¿no? Efectivamente el desarrollismo, que es una doctrina económica que básicamente dice produzcamos lo que en ese momento nos salía caro, que eran los bienes porque las materias primas estaban muy desvalorizadas, no se podía además crecer en volumen tampoco, ni siquiera se podía vender más, entonces no quedaba más remedio que sustituir importaciones caras. Esto hoy ha cambiado completamente, hoy las materias primas están más caras. Saben que las computadoras cada vez son más caras en términos de materias primas, con lo cual, digamos, todo el desarrollismo tiene que ser reinspeccionado como doctrina económica. Y la doctrina de Prebisch se quedó en la historia. Totalmente, pero hay una cosa que sí está vigente, sin lugar a dudas, in totum, que es el integracionismo. ¿Qué era el integracionismo? ¿Y qué es el integracionismo? Lo que postulaban Frondizi y Frigerio era, la primera cosa que tenemos que integrar a los argentinos es territorialmente, con puentes, con caminos, con comunicaciones. El territorio es lo que nos une, es casi una obviedad, pero es lo que nos une, y si queremos aumentar el federalismo tenemos que mejorar las comunicaciones. Fíjense hoy el desastre que son los trenes, hay problemas para viajar en avión, o sea, hoy las comunicaciones sí nos unen cibernéticamente, pero no físicamente. No estamos mejor, al contrario que hace muchos años, incluso en caminos, en trenes, en una cantidad de cosas. No es un problema del gobierno actual, es un problema estructural que ya viene. El segundo aspecto del integracionismo es integrar el campo y la industria. Que esto es algo muy interesante, porque hasta en el día de hoy se lo ven como, digamos, como dos sectores que en realidad se pelean por la torta. Y lo que nos decían, miren, desde el punto de vista de que los obreros consumen básicamente bienes que son alimentos, etcétera, el campo y la industria están condenados a trabajar juntos. Entonces lo que hay que definir es un programa económico que genere este equilibrio. No podemos generar una cosa competitiva donde uno se fagocite al otro, porque sabemos ya por experiencias anteriores que termina mal. El tercer elemento muy olvidado y muy poco difundido del integracionismo desarrollista, la importancia que le dan a la cultura nacional. Vos, Jorge, que sos un amateur de los tangos, decime cuándo tenés presente que se compuso el último tango con raigambre popular de calidad. Te vas a tener que remontar, si no me equivoco, a la década del 70. Y más o menos. ¿No? Bueno, este dato que no aparece en las estadísticas. Rubén Juárez, alguno de esos. Que no aparece en las estadísticas. Nos está hablando de una cultura enferma. O sea, la Argentina no produce tangos. O sea, acá está pasando algo mucho más profundo que la economía. No tenemos de ninguna manera que dejarnos enroscar la víbora de pensar que solucionados los problemas económicos, la Argentina vamos a ser todos felices pancistas. Porque cuando los problemas económicos se solucionan, entonces no se busca la calidad de las instituciones. Y cuando estamos inmersos en crisis económicas, ¿a quién le preocupan las instituciones? Entonces, lo que quiero decir, este tema de la cultura nacional es central. No es casualidad que en el gobierno de Frondizi el director de la Biblioteca Nacional fuera Borges, la presidenta del Fondo Nacional de las Artes fuera Silvino Campo,
y el presidente del CONICET fuera el premio Nobel Bernardo Hussein. Bueno, y la última cuestión es algo muy importante también, que es tratar de eliminar las diferencias sin sentido entre los partidos o los movimientos populares. Porque, digamos, el peronismo, el radicalismo, una cantidad de otras cosas que está bien, están separados como una especie de Boca River, nadie entiende por qué, más allá de las ventajas propias de sus dirigentes. Entonces deberían tratar de hacer esa síntesis que Perón intentó en su tercer gobierno. No tuvo tiempo y las circunstancias le fueron muy adversas, pero lo intentó. Es más, muy triste, yo leía el otro día una nota, decía: vengo a recuperar el hombre argentino. Perón intentó esto, pero no tenía tiempo, ya ni tenía energía, era una persona muy grande. 70 y pico de años. Pero lo que quiero decir es, acá hay un tema muy profundo que tiene ya 60 años. Hemos perdido 60 años peleándonos por nada. Parecemos una manga de piratas viendo a ver cómo nos repartimos la lotería en los términos del intercambio. Entonces, esto lo tienen que tomar los políticos. No tenemos que perder más energías porque si no, lo que decíamos al principio del programa, el trabajo de los argentinos no va a rendir lo que merece. Charlie, le damos 15 segundos al doctor Morando para que tome un trago de agua. Por favor, recordá qué radio es esta. Radio Palermo. 24 horas de producciones independientes. 94.7. Radio Palermo. Bien. Estamos aquí en Radio Palermo, en la 94.7, escuchando y dialogando con Mario Morando, presidente de la Fundación del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que viene a adelantar su obra que va a presentar este miércoles en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, allí en la calle Perú 160, a las 18 horas, sobre Frigerio, el ideólogo de Frondizi, apogeo, ocaso, renacimiento del desarrollismo argentino, de AZ Editores, que ya está en todas las librerías. Y de ninguna manera vamos a poder agotar el tema de Frigerio en tan poco tiempo. Un minuto, aunque sea, quisiera hacer una cosa que lo une a Perón. Perón buscaba el integracionismo con las naciones. Y él también lo hizo. Y tenemos el acuerdo de Uruguayana, que es tal vez el primer antecedente de lo que hoy conocemos como el Mercosur. Y ahí interviene Frigerio. Sí, pero vos sabés que esa historia que está contada en el libro es bastante complicada, porque en realidad Frigerio, no me queda tan claro el caso de Frondizi, te confieso, pero en el caso de Frigerio, que lo estudié en mayor profundidad, Frigerio era un enemigo de la integración regional, porque Frigerio decía, por eso se peleó tanto con Previch. Frigerio decía, la integración regional es algo que inventaron los países poderosos para fraccionar la capacidad negociadora de los países que realicen esa integración. Entonces yo, para integrarme sanamente, tengo primero que integrarme nacionalmente hasta un cierto punto y después producir la integración regional. Y ponía el ejemplo concreto de esa época de la liga, no me acuerdo cómo se llama con precisión, del carbón y del acero que había habido en Europa y que había terminado en la Comunidad Europea. El pacto del carbón y el acero. Y él lo que decía es, fíjense en que los europeos no se integraron de la nada. Primero construyeron sus naciones. Claro. Y cuando estaban en condiciones de hacer la integración regional, avanzaron hacia ella, pero privilegiando cada uno su propia industria. Y un dato muy importante, le diría central, es que mientras nuestros países latinoamericanos tienen problemas asimétricos de balanza de pagos, cuando los europeos se integraron en la década del 50, eran todos superavitarios. Claro. Este tema es central. ¿Qué quiere decir? Que tenían recursos para compensar a los perdedores de la integración. Acá, el que tiene un déficit de balanza de pago no lo tiene. O sea que, ¿por qué Frondizi firmó eso? Te diría que lo firmó no por convicción, por lo menos de Frigerio, sino por requerimientos de las relaciones diplomáticas internacionales. Pero había un punto de coincidencia entre Argentina y Brasil, que los dos estaban en un proyecto de desarrollo. En cambio, el resto de América, Frigerio le instaba, decía, bueno, para llegar a la integración, Bolivia, Perú, Venezuela, primero empiecen a desarrollarse, como está haciendo Brasil y como está haciendo Argentina. Ese es el diferencial que puede justificar ese acuerdo.
Mario, usted en el libro, en una de las últimas partes, dice, después del gobierno desarrollista, ¿qué? ¿Y qué nos podés decir después de toda esta obra que te animó a investigar la vida de este hombre, que era un apasionado de la poesía? Por eso vos muy bien rescatabas la cultura, que la cultura eleva el espíritu de los pueblos, de todos los pueblos que fueron grandes. Han tenido la cultura bien alta, como los Estados Unidos, la nación más importante del mundo, tiene su cultura arriba. Europa ha dado, y nosotros en Latinoamérica hemos sido una cuna de la cultura muy grande. Uno puede estar a favor o no de Borges, pero nadie puede negar la intelectualidad de Borges o de Victoria Ocampo. ¿Qué? Mira, yo te lo contesto, como decía la revista, ¿qué? Te lo contesto de una manera, digamos, indirecta, si querés. ¿Qué puede esperar un lector de este libro? 3 cosas. Primero, entretenerse con las aventuras de un personaje fascinante, opacado por Frondizi, que es Frigerio. Lo llamaría una especie de James Bond de la política. Segundo, por supuesto, poner un microscopio electrónico en este eslabón perdido de la política argentina que es el gobierno de Frondizi, entender qué se quiso hacer ahí, por qué fracasó y qué tareas quedaron pendientes. Pero la verdad, mi gran ilusión sería que los que lean este libro se queden con la convicción de que todo ese tiempo que la Argentina perdió es recuperable, de que si nos volvemos a reubicar en lo que tenemos que hacer y tomamos nosotros como una generación nueva, digamos, estas tareas pendientes, y podemos reencaminar a la Argentina como en su momento lo quisieron hacer Frondizi, Frigerio y Perón. Jorge, ¿algo? No, totalmente de acuerdo. El desarrollismo, tal vez hoy día la industria siderúrgica no es la que manda, pero por ejemplo la industria del software podría ser hoy uno de los objetivos a desarrollar. La cadena agroalimentaria, el relacionar el agro y la industria, que fueron parte de esa economía pendular que hablaba Diamond. Bueno, hay que unirlas. Esos son desafíos muy importantes. Y el petróleo, que sigue estando vigente, más que nunca. Juan, cerramos el programa y recomendamos nuevamente el libro de Mario Morando, Frigerio, el ideólogo de Frondizi. Te recomendamos Editorial AZ, ya está en todas las librerías y se lanza este miércoles en la legislatura porteña de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón Dorado, a las 18 horas. Y la verdad que fue un honor tenerlo a Mario Morando. Y te digo que no conocí a Frigerio abuelo, pero sí tuve el honor de tener reuniones con el hijo, con Octavio, cuando estaba en Cascos Blancos, y tuve el honor de tener a Rogelio Frigerio nieto, de profesor en Economía Política 2 y en Gobierno Federal, y entender bien todos los entramados impositivos de la Argentina. Y la verdad que siempre lo escuché con mucha atención. Y ahora, cuando escucho, digo, claro, como dice mi padre siempre, del árbol se conocen los frutos. Y cuando hay árboles tipo ombú, como este hombre, como fue Perón, como fue Irigoyen, como fueron grandes dirigentes sindicales, como Lorenzo Mariano Miguel, digo, ¿qué razón que tiene Mario? ¿Cuándo vamos a dejar de perder energías en peleas estériles? ¿Cómo desaprovechamos lo que el mundo necesita, que necesita alimento? ¿Cómo tenemos reservas naturales y no las podemos explotar? Creo que tenemos que mirarnos para adentro.